reactantes debe ser igual a los productos. Eso es lo que nosotros conocemos. Y dentro de eso, pues, o sea, ¿en qué tiempo se formen estos productos? Eso dependerá de la velocidad de reacción. Existen reacciones lentas, existen reacciones rápidas o existen reacciones lentas y otras muy lentas, ¿verdad? Vimos eso como ejemplo, por ejemplo, la maduración de las frutas podría ser una reacción relativamente rápida, pero porque puede llevar días, ¿verdad? Los metales, la oxidación de los metales en algunos casos puede llevar meses. O el envejecimiento, ¿verdad? En los seres vivos puede llevar, pues obviamente, muchos años. En el material que les di, decía pues que el diamante, ¿verdad? Los fósiles, eso lleva muchos años, ¿verdad? Y existen reacciones que ocurren casi inmediatas, como las explosiones, ¿verdad? Es un buen ejemplo. También hablábamos de la energía de activación, ¿verdad? Que es la cantidad de energía que se requiere para romper los enlaces entre los átomos de los reactivos. Hablábamos de la velocidad de las reacciones, que depende de la teoría de la colisión, ¿verdad? Que ya sabemos que una reacción se da cuando chocan, ¿verdad? Las moléculas en la orientación adecuada y con la energía que se requiere, ¿verdad? Todos estos conceptos nos llevan entonces a analizar cuáles son los factores que influyen en una velocidad de reacción, ¿verdad? Porque si nosotros pudiéramos escribir la ecuación de velocidad de reacción, diríamos que es que se determina la cantidad de un reactivo agotado entre la cantidad del producto que se forma en un determinado tiempo, ¿verdad? Porque el tiempo es importante. Saber en qué tiempo se lleva a cabo la reacción, ¿verdad? Entonces, factores que afectan la velocidad de una reacción, tenemos la temperatura, la concentración de los reactivos, el uso de los catalizadores. ¿Qué me pueden decir en relación a la naturaleza de los reactivos? Eso lo vimos la clase pasada, ¿verdad? Por ejemplo, de la concentración de los reactivos, ¿qué podríamos decir? ¿Verdadero o falso? ¿La velocidad de una reacción aumenta cuando aumentan las concentraciones de los reactivos? Verdadero. Verdadero, ¿verdad? Así es. Cuando hay más moléculas que reaccionan, pueden ocurrir más colisiones y esa reacción entonces se da más rápido. Bien. Vamos a continuar entonces. Hablemos del equilibrio químico. En el equilibrio químico existen dos reacciones. La reacción directa, en donde todos los reactivos se convierten en productos, y la reacción inversa. Ese equilibrio químico está representado por una doble flecha, ¿sí? Entonces tenemos la reacción directa, que es la que conocemos, y esta otra flechita que es la reacción inversa. Y eso es lo que conocemos como equilibrio químico. Ahora, existen condiciones dentro del equilibrio químico, ¿sí? Existen condiciones para que este ocurra. En equilibrio, ¿verdad? La velocidad de la reacción directa, esta, es directamente o igual, o sea, es proporcional, es directamente proporcional o igual a la reacción inversa. Entonces, si aquí tenemos los reactantes, en equilibrio químico y acá los productos, en equilibrio químico quiere decir, ¿verdad?, que no ocurren más cambios en las concentraciones de reactivos y productos, aun cuando estas reacciones continúan a igual velocidad, pero opuesta. Todo eso, ¿verdad? Toda esa reversibilidad, ¿verdad?, nos lleva a calcular las constantes de equilibrio. ¿Recuerdan cuál es la constante de equilibrio?
La constante de equilibrio se representa como Kc y es el cociente de la concentración de los productos sobre la concentración de los reactantes. ¿Lo recuerdan? Entonces, cuando hablamos de una ecuación, usualmente, ¿verdad? El esquema que usted encuentra es A más B equivale a C más D. Esa es la reacción que nosotros conocemos como una reacción directa, ¿verdad? Pero cuando hablamos del equilibrio químico, entonces vemos esta otra flecha aquí y aparece, permítanme un segundo. Discúlpenme, ya estoy de vuelta. Para los que tenemos perros, hoy es el Día Mundial del Perro, les cuento. No sabía que existía el Día Mundial del Perro, pero hoy es. Bien, vamos a seguir. Les decía entonces que cuando hablamos de reversibilidad, hablamos de que en la misma cantidad en que se producen los reactivos, perdón, en los productos, en la misma velocidad y cantidad, estos productos regresan a su estado de reactantes, ¿verdad? Entonces, aquí usualmente nosotros para balancear esta situación, perdón, puse a donde no era. Aquí usualmente lo que nosotros hacemos, ¿verdad? En una reacción es colocar un coeficiente, ¿verdad? ¿Lo recuerdan? Para reacciones de balanceo. Determinamos un coeficiente antes de cada reactante y antes de cada producto. ¿Para qué? Para que podamos establecer la ley de conservación de masas que dice que debe haber igual cantidad de reactantes, igual cantidad de productos. En el caso de la constante de equilibrio, ¿verdad? Estos coeficientes se utilizan como exponentes. Entonces, la constante de equilibrio nos queda de esta forma. Que una vez son coeficientes, aquí se vuelven exponentes, ¿verdad? Entonces, rápidamente vamos a hacer un ejercicio y vamos a decir que deriva la expresión de la constante de equilibrio para acción. Entonces tenemos la reacción entre el hidrógeno y el yodo para producir yoduro de hidrógeno o, si utilizamos la nomenclatura como ácidos, entonces diríamos el ácido yodhídrico, ¿verdad? Es el estado en el que se encuentran los reactantes y los productos. Si ustedes se fijan aquí, todos son gases. Este es un equilibrio homogéneo porque todas las sustancias están en el mismo estado. Ahora bien,
Bien, si entonces la constante de equilibrio, ¿verdad? Necesitamos que la ecuación esté balanceada. Aquí ya está balanceada, ¿verdad? Porque tenemos dos hidrógenos y 2 por 1, 2, 2 por 1, 2. La ecuación está balanceada. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a utilizar el esquema que tenemos arriba. Entonces, alguien que me diga, ahorita nada más es la representación porque no tiene valores, ¿verdad? ¿Cómo nos quedaría entonces? Siguiendo el esquema. ¿Quién es el producto? Ok, ¿estará correcta esa expresión? Doctora, En este caso no habría la D. Diga. creo que el 2 va de exponente. No escuché. Exacto, hace falta este 2. Mire, este 2 iría ahí. De exponente. ¿Sí? Sí, este 2 que está como coeficiente aquí iría como exponente. En este caso, el coeficiente aquí es 1 y en este otro también. Entonces, por eso no hay nada escrito aquí como exponente. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok. Ahora, obviamente este valor o esta constante va a tener un valor numérico, ¿verdad? Si nosotros tenemos acceso o si en el problema se nos brindan las concentraciones molares de cada reactante. Ahorita nada más estamos haciendo una representación. Hagamos otro ejemplo. Exprese la constante de equilibrio para la siguiente ecuación. Entonces vamos a hacer otra ecuación aquí. Ay, espérenme. Permítanme. Vamos a tratar de escribir aquí mejor. Entonces, la ecuación es entre el dióxido de azufre más oxígeno para producir trióxido de azufre. Ok. Bueno, todos los tres, tanto los reactantes como los productos, están en su estado gaseoso. Ahora bien, ¿qué es lo que procede en este momento? ¿Ya podríamos calcular la constante de equilibrio? ¿O nos hace falta balancear? Nos hace falta balancear. Nos hace falta balancear, muy bien. ¿Alguien que me diga qué coeficientes escribiría ahí? El 2 El 2 ¿En dónde lo colocaría? en el primero. es en el primero y en el último. Ok, muy bien. Y el Estamos 3 en bien. el 8. Ah, ¿a dónde más? Ahí queda, ¿verdad? Porque 2 por 2, 4. Más 2, 6 oxígenos. 2 por 3, 6 oxígenos. Y 2 por 1, 2 azufres. Y 2 por 1, 2 azufres, ¿verdad? Ahí queda. Ahora expresemos la KC. ¿Cómo nos quedaría? Los productos, ¿verdad? Sobre los productos
sobre los reactantes. Entonces, ¿qué nos hace falta ahí? Los exponentes. Lo siento. Borré la pizarra. Voy a escribir de nuevo. Doctora, creo que se puede recuperar con las flechitas que salen al terminar la barra. Déjeme ver. Bueno. Vamos a ver. Bueno, voy a escribirlo. Voy a ver si lo puedo recuperar, pero vamos a seguir. Lo podía recuperar con las flechitas que están abajo, doctora. Es lo bueno, mire, de tener alumnos jóvenes uno, ¿ve? Si fueran viejitos así como yo, estaría perdida. Ay, me salí, ¿verdad? Solo métase la pizarra en la que estaba. Sí, ahorita me meto. Doctora, ¿dónde escribió SO? Creo que sería con la otra. En la SO otra mandó la pizarra. nota. Ahí. Es cierto, aquí. Gracias. Vamos a ver. No. Pues yo estoy en la pizarra. ¿Qué será que estoy tocando algo equivocado? Bueno, jovencitos, La ni otra. modo. Mire, ve. Me debo. Con la otra flecha, doctora. Con. En la otra, doctora. En la otra. En esta. Bueno, no sé si ustedes ven lo que estoy haciendo, pero estoy tocándolo aquí. No, doctora, ya no se puede. ¿Verdad? Ya, creo que ya, porque Ya no se salió puede de la porque lo de- pizarra, entonces la borró. Bueno, Mejor jovencitos. no perdemos el tiempo y empieza. Verdad, gracias. Sí. Gracias. Es que usted, yo les agradezco que quieran enseñarle aquí al dinosaurito, ¿verdad? Que soy yo. Pero bueno, miren, les voy a comentar que estoy bien contenta con esto del tiempo. He sentido que hoy he avanzado bastante en las clases anteriores, entonces estoy contenta. Y por muchas razones, de hecho, porque no tengo que admitir, ustedes solo entran, entonces no tengo que estar pendiente de admitirlos, ustedes solitos entran, eso es una gran ventaja. Y la otra es que el tiempo, ¿verdad? El tiempo, que no tengo que estar pendiente que se va a acabar la reunión. Entonces, siento que ha sido algo bien productivo este cambio. Obviamente, no, yo me había habituado al Zoom, pero en eso estamos aprendiendo. Bien, nos hace falta entonces agregar aquí el coeficiente que se traslada como exponente, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo entonces que esa sería la expresión de la constante de equilibrio? Doctora, una pregunta. Dígame. Ese valor, ese 2, es debido al balance que hicimos, ¿verdad? Sí, o sea, estos números vienen de aquí, ¿ve? Ajá. Sí, O sea, gracias. el coeficiente se traslada o se expresa como un exponente. Gracias. Bien, ok. Entonces ahora les decía una representación, ¿verdad? De la constante de equilibrio. Y hablábamos de que este equilibrio es homogéneo porque
todas las sustancias en la reacción están en el mismo estado. Pero cuando los reactivos y productos están en dos o más estados, este equilibrio se vuelve heterogéneo. Entonces, vamos a... Vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, bueno, un ejemplo, por ejemplo. Veamos entonces la reacción de la descomposición del carbonato de calcio. El carbonato de calcio es un sólido, ¿verdad? Y se descompone en óxido de calcio, que también es un sólido, y dióxido de carbono, que es un gas. Entonces, este es un equilibrio heterogéneo. ¿Por qué? Porque las sustancias involucradas en la reacción están en diferentes estados de materia. Cuando eso sucede, entonces, la constante de equilibrio no incluye, ¿verdad? Los sólidos y los líquidos puros. No se incluyen. Entonces, si no se incluyen, la Kc aquí sería igual a ¿qué? Si no incluimos este ni este, ¿sería igual a qué? Óxido de calcio. No, a la concentración de CO2. Aquí la ecuación estaba balanceada, ¿verdad? No dije eso, pero se dieron cuenta que aquí la estaba balanceada. ¿Verdad? Por eso la balanceamos antes de escribir. Un calcio, 3 oxígenos, un carbono, que hay un carbono, 3 oxígenos. Pero en el equilibrio heterogéneo, les repito, no contamos, no expresamos aquellas concentraciones que están en estado sólido, si son sólidos, o aquellos líquidos en estado puro, o sea, líquidos. Solo hablamos de los gases. Por eso hago esta aclaración aquí, ¿verdad? Que es ejemplo de equilibrio heterogéneo. Bien. Ahora entonces, vamos a hacer bueno, voy a bajar acá. Vamos a hacer otro ejemplo, ¿verdad? De equilibrio heterogéneo. Entonces podemos escribir como encabezado, escriba la expresión de la constante de equilibrio para. Entonces vamos a colocar aquí silicio en estado sólido más cloro gaseoso que produce tetracloruro de silicio, que es un gas, ¿verdad? Entonces, vamos a expresar la Kc, o sea, la constante de equilibrio. Tomando en cuenta que no vamos a colocar, bueno, primero, alto, vamos a balancear, ¿verdad? ¿Dónde escribiríamos los coeficientes? ¿Alguien que me diga? En silicio. ¿Qué coeficiente escribiría usted aquí? 4. En el cloro 2. Sí, en realidad la respuesta es un 2 aquí. Porque 2 Solo por eso, 2, además ya está 4. balanceado. Y aquí hay 4 cloros, aquí hay un silicio y aquí hay un silicio, ¿verdad? Es importante que tengamos frescos estos conceptos de balanceo de ecuaciones, ¿verdad? Porque ese es un punto de partida importante. Si usted no balancea primero la ecuación, desde ahí, ¿verdad? El problema está incorrecto. Entonces, nos queda claro que aquí es 2 por 2, 4 cloros, y aquí hay 4.
Aquí hay un silicio, aquí hay un silicio. Creo que el error aquí, no, la persona que me decía que escribíamos un 4 acá, este 4 solo corresponde al cloro. El silicio no tiene un subíndice ahí, ¿verdad? Entonces, ojo con eso. Bien. Entonces, la expresión nos quedaría el tetracloruro de silicio, silicio y cloro o solo cloro. Solo cloro, ¿verdad? Y Solo este cloro. 2 entonces lo vamos a colocar arriba como exponente. Doctora, disculpe. Diga. ¿Por qué solo coloca Cl2 en medio de los corchetes? ¿Por qué no coloco silicio? No, la pregunta es por qué Cl2 y hay 4. Porque Cl2 es el reactante. El 2 aquí es el coeficiente. O sea, la reacción está balanceada porque el producto aquí está, porque corresponde al producto. Este 2 es porque, de acuerdo a la fórmula de equilibrio químico, nosotros utilizamos los coeficientes como exponentes. Entonces, este Cl2 que estoy usando aquí es este reactante nada más, que ya está balanceado con este 2 y este balanceo se ve reflejado en el producto. Ah, listo. Estamos expresando, ¿verdad? Estamos expresando la constante de equilibrio, ¿sí? Entonces, por eso nos enfocamos en eso ¿Por qué no ponía el silicio? ahí, porque es un sólido. Y para la constante de equilibrio, en equilibrio heterogéneo, solo tomamos en cuenta los gases. Pero recordemos que estamos hablando de equilibrio heterogéneo, en donde tenemos sustancias en diferentes estados. A diferencia de en esta parte, por ejemplo, en donde todos reactantes y productos están en el mismo estado de materia, ¿se fijan? Todos estos tres son gases. Pero en el equilibrio heterogéneo es cuando tenemos sólidos, podemos tener líquidos y gases. Solo vamos a determinar los gases. No vamos a tomar en cuenta los sólidos puros ni los líquidos puros. Doctora, en el equilibrio homogéneo siempre vamos a tener solo gases. Sí, en la mayoría, sí. Está en el mismo estado. Entonces, si hubieran sólidos, no importaría, con tal No, todos están en el mismo estado. exacto, es en el mismo estado. Ok, gracias. Bien, bien, entonces hicimos ejemplo ahora de equilibrio heterogéneo. Ahora entonces vamos a hacer ejercicios de cálculo de constantes de equilibrio. Entonces para esto aquí, sí, ya vamos a... ya vamos a darle valores, ¿verdad? A estos, ya vamos a darle valores a estas concentraciones, ¿verdad? Entonces vamos a escribir, ¿verdad? Se midieron las concentraciones molares para los reactivos y productos en equilibrio obteniéndose los siguientes resultados. Pues vamos a escribir nuevamente ¿Puede repetir? sí.
Se midieron las concentraciones molares y productos en equilibrio, obteniéndose los siguientes resultados. Ay, perdón, me equivoqué aquí. Es con yodo. Doctora, ¿puede repetir el enunciado? No me escuchó, se quedó pegado. Sí. Se midieron las concentraciones molares para los reactivos y productos, obteniéndose los siguientes resultados. Concentración de hidrógeno. Voy a anotar, ¿verdad? Concentración de yodo. 0.20 molar. Concentración de yoduro de hidrógeno. 1.04 molar. Este es un equilibrio homogéneo, ¿verdad? Vemos que todos los tanto reactantes como productos están en un mismo estado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a calcular la constante de equilibrio. Tenemos entonces los productos, que sería HI con exponente 2. Abajo entonces tendríamos, bueno, voy a escribirlo y después le pongo los valores. Nos quedaría así expresado, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, si sustituimos los valores aquí, de la concentración de yoduro de hidrógeno sería 1.04. La de hidrógeno sería 0.10. Aquí no es necesario que escribamos la molaridad porque el KC no tiene unidades. Y la de yodo sería 0.20. Ok. Ya sabemos entonces que aquí el cuadrado, ¿verdad? El exponente se efectúa primero, ¿verdad? Y luego el cociente. Entonces, ¿cuánto queda eso? Se me olvidó decirle, ¿verdad? No les pedí calculadora. ¿Cuánto les queda eso? $1.08. Tuvo que haber resuelto primero arriba el exponente, el cuadrado, ¿verdad? Y luego 54.08. Exacto. El producto. Doctora. Oh, exacto. Eso es lo que queda, 54.08, entonces es 54. ¿Alguien tiene una duda de cómo es que se hizo ese cálculo? Primero hacemos este cuadrado, ¿verdad? Que sería 1.04 por 1.04. Ese es el numerador. Perdón, sí, el numerador. Luego hacemos este producto de aquí, que es 0.10 por 0.20. Y luego entonces hacemos el cociente entre lo que nos dio arriba y lo que tenemos abajo. Y eso le da 54. ¿A todos les dio 54? Sí, Doctora, no utilizamos .08. No tiene que, 54, está bien. Tiene que dejar un número entero. No es necesario que escriba 0.08. Perdón, sí, .08. Gracias, doctora. Sí. Entonces, miren. tampoco va a ser necesario que lo redondeemos. No. Bueno, es que ahí 54.08 es 54. Ok, gracias. ¿Verdad? Entonces, la unidad de
de constante de equilibrio, cada ecuación tiene su propio, ¿verdad? Kc. Doctora, Dígame. disculpe, la masa molar que aparece ahí de ese 0.10, 0.20 y 1.04, ¿de dónde salen? ¿Siempre la va a dar cuando nos pide ejercicios o hay que buscarla? ¿De dónde sale? No, el problema lo establece. El problema lo establece. Ah, bien. Estos son los resultados del Doctora. producto, ¿verdad? ¿Cómo, profe? Sí, esos son los resultados del producto de esos valores. Lo que hicimos anteriormente no tenía valores, ¿verdad? Porque solo expresábamos la constante de equilibrio en relación a las concentraciones de reactivos y de productos. No sé si hay alguna pregunta. ¿El 54 es una respuesta concreta o el ejercicio sigue? No, ahí termina. El ejercicio termina ahí. Esa es la respuesta. Sí. ¿Hacemos otro? Sí, doctora. Ok. Sí. Hagamos otro. Ok, hagamos otro. Lo voy a escribir, por eso de que a veces se queda pegado. Voy a escribirlo. Ok. Bien. Leámoslo. Dice, la dióxido de nitrógeno, ¿verdad? ¿Cuál es el valor de Kc a 100 grados centígrados? Si una mezcla de reacción en equilibrio contiene concentración de tetróxido de nitrógeno 0.45 y concentración de dióxido de nitrógeno 0.31. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Lo primerito que vamos a hacer es Balancear. balancear.
2, 4. 2 y 4 oxígenos. Entonces, vamos a expresar la constante de equilibrio, que son los productos, que sería esta, N2 a la 2, sobre los reactantes, ¿verdad? Que sería sobre la concentración de tetróxido de nitrógeno. ¿Estamos de acuerdo? Entonces decimos 0.31 al cuadrado sobre 0.45. ¿Cuánto le da eso? $0.21. 0.21. 0.21. ¿Sí? Esa sería la respuesta. Sí, 0.21. Estamos bien, ¿verdad? ¿Nos queda claro entonces cómo se calcula? Esos 100 grados ¿Diga? Celsius no sirven para nada. Fíjese que la temperatura es un factor, ¿verdad? Que influye obviamente en el equilibrio. Pero en este caso es nada más una información que le da, ¿verdad? Que a esa temperatura ocurre ese equilibrio. Pero sí, la temperatura obviamente influye, ¿verdad? En la velocidad de la reacción. Pero en este momento lo que le sirve es de información. Ok, gracias. Ok. Entonces, voy a mandarles una imagen de ejercicio, ¿verdad? Para que practiquen. Bien. Si no hay preguntas, entonces vamos a avanzar. Ok, vamos a hablar entonces ahora de el principio de Le Chatelier. Que eso también creo que lo definimos, ¿verdad? En la clase anterior. El principio de Le Chatelier establece que cuando se coloca una perturbación o hay un cambio en las condiciones de una reacción en equilibrio, el equilibrio se desplaza en la dirección que disminuya la perturbación. Le repito, cuando se cambia, ¿verdad? O cuando hay un cambio en las condiciones de una reacción en equilibrio, el equilibrio se va a desplazar en la dirección que disminuya la perturbación. En ese sentido, entonces, nosotros podemos determinar que hay efectos de los cambios de concentración. Ese es un primer efecto. También podemos determinar la presencia de presencia o ausencia de catalizadores. Y otro efecto importante es efectos de cambios de volumen o de presión sobre el equilibrio, ¿verdad? Y finalmente también podemos decir que hay un efecto de un cambio en temperatura sobre el equilibrio también. Entonces, estas son las condiciones que al cambiar, ¿verdad? Obviamente alteran el equilibrio. La concentración, el volumen, la temperatura y el catalizador. Ahora bien, vamos a hablar, ¿verdad?, de el equilibrio ácido-base. Vamos
avanzar en el tema de los ácidos y de las bases. Rápidamente, a ver, ¿qué conocemos de los ácidos y de las bases? ¿Alguien que me pueda decir? ¿Qué conocemos de los ácidos y de las bases? Tienen un punto de equivalencia. Disculpe, ¿me puede repetir, por favor? De los ácidos y las bases. Al unirlos tienen un punto de equivalencia. Ah, sí. Ok, sí, hay una reacción de neutralización. Eso es lo que me quiere decir, ¿verdad? El Bien. pH, doctora. El pH, sí, es una medida, ¿verdad? De la concentración de iones H+ de una sustancia. Muy bien. Bueno, vamos a hacer una breve introducción mientras. Decimos que los ácidos y las bases, ¿verdad? Son sustancias muy importantes. No solo, ¿verdad? A nivel de nuestro organismo, sino que en la industria y en el ambiente. Para el caso, una de las características de los ácidos es su sabor agrio, ¿verdad? Tenemos varios alimentos que contienen o que se consideran ácidos, por ejemplo los limones, ¿verdad? Los cítricos, porque contienen ácido cítrico y ácido ascórbico, ¿verdad? Que el ácido ascórbico es lo que conocemos como vitamina C. También el vinagre, ¿verdad? Que tiene ácido acético. Cuando nosotros nos ejercitamos, ¿verdad? Nuestros músculos producen, ¿qué producen? Sudor. Sí, pero a Ácido nivel de ácidos, ¿qué ácido láctico producen? Ácido láctico, ¿verdad? Y cuando eso se produce, por eso es cuando usted hace ejercicio de manera excesiva, de repente no está acostumbrado, se libera el ácido láctico y eso le produce fatiga, ¿verdad? Y le produce dolor, ¿verdad? Vaya, en el caso de la producción vaya, por la industria, ¿qué se hace con la leche para que se produzca el yogur o algún tipo de queso? Se le agregan bacterias, ¿verdad? ¿Para qué? Para que acidifiquen la leche, para que la pongan agria, ¿verdad? ¿Y qué me dicen de los jugos gástricos? ¿Qué tipo de sustancias son? ¿Ácidas o bases? ¿O básicas? Ácidos. Ácidos, ¿verdad? Y de hecho por eso tomamos antiácidos. Y que aquí entra el bicarbonato de sodio, la leche de magnesia, que lo que hacen es, como me dijo alguien al inicio, neutralizar, ¿verdad? Neutralizar la acción del ácido. Entonces los ácidos y las bases tienen muchos usos en la industria. El ácido sulfúrico, ¿verdad? Que está presente en fertilizantes, en plásticos, para fabricar detergentes. Por ejemplo, el ácido sulfúrico es el que está presente en las baterías de los automóviles, ¿verdad? En el caso de las bases, el hidróxido de sodio, que se utiliza para producir la pulpa y el papel, se utiliza para fabricación de jabones, en la industria textil, como limpiadores, como destapacañerías, para elaborar vidrio. Y en el ambiente, pues los términos que conocemos, ¿verdad? De acidez, de pH, de la lluvia, del agua, del suelo, tantos efectos significativos, ¿verdad? Como uno de los, pues, que creo que todos manejamos es, por ejemplo, cuando la lluvia se vuelve muy ácida, ¿verdad? ¿Qué sucede? Ustedes han visto, ¿verdad? La superficie de los metales, de las estatuas, cómo se pone, ¿verdad? Como corroída. Y en el caso de las vertientes, de los afluentes, ¿verdad? Cuando en lagos y lagunas la acidez o el pH cambia, eso afecta, ¿verdad? El hábitat de los organismos, de los seres vivos que habitan ahí, ¿verdad? Igual la acidez del suelo, ¿verdad? Doctor, en el área del café, cuando hay mucha acidez en el suelo, afecta el producto. Sí, claro, porque las raíces de repente no de la planta no captan, ¿verdad? Algunos nutrientes.
Entonces, la mayoría de las plantas, como usted bien lo dice, prosperan en un pH casi neutro. Y claro, ¿verdad? La acidez y la basicidad del suelo, entonces eso influye. Existen dos teorías importantes, ¿verdad? Sobre las características de los ácidos. Y eso es importante que lo manejen y va a ser un apunte importante que ustedes hagan en sus anotaciones ahí, ¿verdad? Permítanme que voy aquí. Por ejemplo, la teoría. Miren, recuperé la pizarra, ¿verdad? Que esta era. En la teoría de Arrhenius, y la teoría de Bronsted y Lowry. Esto es importante que manejen estos términos, la teoría de Arrhenius y la teoría de Bronsted-Lowry en relación a los ácidos y a las bases, ¿verdad? Entonces, de tareita, quiero que hagan un resumen de ácidos y bases, que investiguen esta teoría de Arrhenius y que lean también sobre equilibrio ácido-base, ¿verdad? Ustedes pueden leer en el libro de analítica, que es el texto que les he sugerido, ¿verdad? El de Aires. Pueden leer sobre equilibrio ácido-base y pueden leer también sobre los términos pH y pOH, ¿verdad? Esto es bien importante que lo manejemos para la siguiente clase. Ahora bien, vamos a dejarlo entonces hasta acá. Vamos a escribir aquí ácidos y bases, ¿verdad? Entonces, esto es ácido y bases según Arrhenius y ácidos y bases según Bronsted-Lowry. Bien, entonces vamos a quedar con la clase hasta aquí. Pero necesitamos definir, bueno, como ya sabemos, hoy iniciamos con esta nueva plataforma. Si ustedes se fijan, pues creo que es positivo porque logra, optimizamos el tiempo, siento yo, nos permite estar mejor y mejor concentrados, ¿verdad? Entonces, pues creo que va bueno igual, pues yo voy a ir aprendiendo, ¿verdad? Y realmente agradezco que me ayuden y que me den, que me enseñen, ¿verdad? Porque obviamente, pues yo estoy aprendiendo, ¿verdad? Estoy aprendiendo. Pero una de las razones por las cuales me incliné por usar esta plataforma era por el tiempo. Y siento que sí es efectivo, ¿verdad? Que sí lo es. Permítanme un segundo. Bien, ok, les decía entonces que vamos entonces hoy dimos inicio a esta primera clase y quiero pedirles, ¿verdad?, un cambio de días en la sesión, en este tipo de sesiones, porque creo que, no sé si recuerdo si a ustedes les comenté que estoy participando en un diplomado y eso entonces, pues ha alterado un poco mi horario. Y quería proponerles entonces el cambio que podría ser, porque este diplomado es jueves y viernes, entonces quería proponerles que dejáramos las reuniones o bien para lunes, martes, o martes, miércoles, o lunes, miércoles. O sea, que ustedes me digan. Doctora. Okay. Como no estoy tan diestra con la plataforma, entonces sí todos están de acuerdo que sea martes, miércoles. Sí, doctora, está bien. Sí, está bien. Excelente. Sí, martes y miércoles, doctora. Ok, entonces, siendo eso así, ¿verdad? Yo sé que estoy pendiente todavía, ¿verdad? De corregir algunas calificaciones que manualmente
Solo les pido que me tengan un poquitito más de paciencia, pero yo en esta semana voy a resolver. Entonces, bueno, indicaciones para esta semana. Doctora, Dígame. una consulta con lo del KISS, que no aparecieron preguntas y no Sí, con nada. que ahí, bueno, sí, voy a programarlo de nuevo, ¿verdad? Porque no se cargó en la plataforma y creo que en realidad fue problema de mi conectividad, porque no, aunque, mire, me cambié de lugar, o sea que cambié de Wi-Fi y no sé realmente qué habrá pasado. Toda esa semana, todos estos días la plataforma ha estado pues trabajando, según he podido platicar con ciertos compañeros, dicen que sí, que ha estado dando problemas. Yo sé que tengo esa asignación pendiente. En cuanto esté subida en plataforma, yo les voy a avisar, ¿verdad? Usualmente, pues, Onesi me ayuda a darles los avisos. Entonces, en cuanto yo la tenga subida a esa actividad, yo les aviso, ¿verdad? Que ustedes la puedan realizar. Volviendo a lo de las sesiones, entonces, como hoy termina nuestra sesión de clases, nos quedaría entonces una actividad puesta en plataforma el día viernes de laboratorio, ¿verdad? En eso vamos a trabajar. Y nos veríamos entonces la próxima semana, martes y miércoles, ¿verdad? Doctora, una consulta. ¿La tarea la podemos realizar en Word? Sí, claro que sí. Claro que sí. Mire, lo único, ¿verdad? Yo lo que les pido cuando hacen esas cosas, ¿verdad? Es que, pues no sean tan obvios, ¿verdad? De copiar y pegar, por favor, ¿verdad? Hay muchas fuentes bibliográficas que pueden usar. Entonces sí les voy a... Y bueno, ¿verdad? Y cada quien tiene sus formas diferentes de extractar información. No todos tenemos la misma secuencia lógica, ¿verdad? Entonces realmente dedíquenle tiempo a las tareas, ¿verdad? Y traten de no copiar. Y si van a copiar, muchachos, pues háganlo bien, ¿verdad? Yo sé que eso ya es un poco raro que lo diga, pero es la verdad. Entonces, por favor, dedíquenle tiempo a las tareas, ¿verdad? No tengo problema con que hagan un archivo de Word. Yo les voy a indicar para cuándo y cómo es que lo van a subir. Entonces, sí pueden tener su resumen listo en Word. Bueno, creo que esta plataforma toma asistencia automática, ¿verdad? Yo no tengo que hacer captura. Entonces, eso es una de las ventajas, ¿verdad? De esta plataforma. Bien, entonces no sé si hay preguntas. Quedamos recapitulando. Quedamos martes, miércoles con las clases usando la plataforma de Teams y el viernes vamos a decir, va usted a estar pendiente de la actividad que le quede de laboratorio, ¿verdad? Estamos bien hasta ahí. La tarea que tenga ahí en un resumen y yo le voy a indicar en qué momento la sube. Y la actividad de evaluación. Entonces, si no hay preguntas, muchachos, nos conectaron hoy, entonces por favor, ayudan a compartirles esa información, ¿verdad? Bien, entonces nos vemos el próximo martes, ¿verdad? Cuídense, muchachos. La estadística de COVID está atacando personas jóvenes. Así que, por favor, cuídense. Tomen sus medidas. Adiós. Buenas noches. Bye, Buenas doctora. noches. Adiós, doctora. Buenas noches. Adiós.